Yo era el Omega con un 100% de compatibilización con Steven West. El llamado remedio obligado a permanecer bajo su cuerpo durante su celo. Yo lo amaba. Pero todo lo que recibí a cambio fue indiferencia helada. Tras el deslizamiento de tierra, quedamos atrapados en una cueva oscura. El aroma de feromonas con un leve tinte a limón se filtraba con mi sangre, amargo y penetrante. Él me trataba como si fuera la peste, con voz ronca y llena de repulsión. ¿Incluso ahora sigues usando tus feromonas para seducir a un alfa? Andy Taylor, das asco. Encogido de dolor, presioné con mi ropa la herida que atravesaba mi cintura y abdomen. Y susurré, lo siento. Cuando muera, ya no tendrás que oler mis feromonas. Eso debería hacerte feliz, ¿verdad? El subidón de adrenalina causado por la herida empezó a disiparse. Y entonces llegó el dolor. Un pinchazo agudo en el vientre, un malestar sordo en la espalda. Dolía tanto que apenas podía respirar. Pero no podía detener las feromonas que se escapaban con la sangre. En apenas unos segundos, la cueva oscura se llenó del aroma abrumador a lima. Tan intenso que se volvió amargo. Steven West estaba sentado contra la pared del fondo. Su voz sonaba ronca, cargada de sarcasmo. ¿Aún ahora no puedes evitar usar tus feromonas para seducir a un alfa? Andy Taylor, de verdad que das asco. Aunque no podía ver su rostro, podía imaginar perfectamente su expresión, su mandíbula apretada, sus ojos fríos y burlones. Siempre era así. El dolor se expandió como una flor marchita en mi pecho. Quise decir, no es verdad. No estoy liberando feromonas a propósito. Jamás he intentado seducir a nadie. Pero Steven siempre pensó que yo era una molestia. Era mejor no dejarle saber que estaba herido. Así que me encogí aún más, presionando en silencio mi ropa contra la herida sangrante del abdomen. Y una vez más, susurré, lo siento. Fui el primero en notar cuando la montaña comenzó a colapsar. Cuando una roca cayó directo hacia la cabeza de Steven, no lo pensé dos veces. Me lancé y lo empujé fuera del camino. Las rocas cayeron como lluvia. Y por pura suerte, el lugar donde caímos formó una cueva. Él salió ileso. Yo, en cambio, fui quien recibió el impacto. La inocencia no te salvará, gruñó Steven. Será mejor que controles tus asquerosas feromonas ahora mismo. No podía evitar que se escaparan con la sangre. Lo único que podía hacer era presionar más fuerte la herida, aguantando el dolor. Pero Steven no se detenía. ¿Sigues sin escuchar? Su tono era tranquilo, casi cruel. Es inútil, Andy. No importa que me hayas salvado. No importa si estás usando tus feromonas para complacerme ahora. Nada de eso sirve. Ya tomé por completo el control de la familia West. Nadie puede obligarme a seguir casado contigo. Mañana, esto se acaba. Sus palabras fueron como una marea que arrasó con una década de recuerdos sin esfuerzo. Mi corazón quedó en ruinas. Parpadeé lentamente. Mi garganta estaba tan seca como la arena. Está bien, murmuré con voz quebrada. Si es que sigo vivo para entonces. Conocer a Steven fue el accidente más grande de mi vida. Me diagnosticaron autismo de alto funcionamiento cuando tenía 13 años. Aunque era considerado el más cercano a lo normal dentro del espectro autista, seguía mostrando signos claros de aislamiento, obsesión y rigidez. En la sala de diagnóstico, el médico me miró y suspiró, un niño tan hermoso, qué lástima. En ese momento, la empresa de mi padre acababa de salir a bolsa. La familia Taylor, que antes luchaba por sobrevivir, por fin había entrado en el círculo de élite de IC. Así que mi enfermedad se convirtió en un secreto vergonzoso. Me encerraron en casa. Las únicas personas que veía eran mi familia y profesores particulares. Hasta que conocí a Steven. Ese día, los sirvientes estaban ocupados con un banquete familiar. Y olvidaron cerrar con llave mi puerta. Escuché música flotando desde el jardín trasero. Sonaba tan hermosa. Quise escucharla mejor, así que abrí la puerta y salí. Pero en cuanto llegué al primer piso, un grupo de niños me rodeó, señalándome y riéndose. Mudo. Idiota. Entré en pánico. Me tapé los oídos y me metí debajo de una mesa. Empezaron a patear alrededor de la mesa, gritando cada vez más fuerte. Mi hermana,
Alex Taylor, estaba detrás de ellos, observando en silencio con una sonrisa. Y entonces lo vi. A Steven. No era tan alto en ese entonces, pero ya tenía la costumbre de fruncir el ceño. Lárguense. Esa sola palabra bastó para que los otros niños salieran corriendo. Steven se agachó y me miró con curiosidad. ¿Eres tonto? ¿Por qué no pediste ayuda? Lo miré a los ojos, tan hermosos, y asentí. Sí. Soy tonto. Porque eso era lo que decían papá, mamá y Alex. Steven soltó una risa sin aliento, me despeinó con voz suave pero firme. Nadie debería llamarse tonto a sí mismo. Tú no eres tonto. Ese día experimenté algo inesperado. Miedo, ansiedad. Pero también, recordé a Steven. Fue el único que me mostró paciencia. El único que nunca pensó que yo era aburrido. Mi terapeuta una vez me preguntó, ¿qué sientes por Steven? Lo pensé seriamente durante un momento. Me gusta. ¿Te gustan tu mamá, tu papá o tu hermana? Parpadeé y respondí con solemnidad, no. Solo me gusta Steven. Desde ese día, Steven comenzó a visitarme a menudo. Decía que estaba cansado de que lo emparejaran con omegas todo el tiempo. Pero yo era un beta callado, estar conmigo lo ayudaba a relajarse. La familia West tenía un prestigio inigualable en IC. Steven era un alfa clase S, admirado por todos. Así que mis padres nunca lo detuvieron. De hecho, estaban encantados con sus visitas frecuentes. Cada vez que Steven cruzaba la puerta, mamá maquillaba a Alex y la empujaba hacia él, joven maestro. Nuestra Alex es una omega. Deberían pasar tiempo juntos. Steven nunca le prestó atención. Vine por Andy. Detestaba que intentaran manipularlo. Evitaba por completo a Alex Taylor. En cambio, se sentaba conmigo durante mis clases, almorzaba a mi lado, incluso dormía una siesta junto a mí. A veces me traía lápices de colores perfectamente organizados. Siempre que yo los ordenaba obsesivamente por tonalidad, Steven murmuraba, «Eres un fastidio». Pero cuando escuchaba a Alex decir lo mismo, le gritaba, «Todas ustedes, omegas, son un fastidio». Lo que más le gustaba era pintar conmigo en el ático cerrado. Yo solo pintaba la luna. Y Steven siempre decía que mi luna era más hermosa que la real. Una vez apagó las luces, cerró todas las cortinas. La habitación quedó en silencio. Nos escondimos bajo la mesa, en nuestro pequeño mundo, con una sola vela encendida. La luz tenue se derramaba sobre el papel frente a nosotros. Andy, mire. Tenemos nuestra propia luna. No podía decir si era la luz de la vela o de la luna reflejándose en su rostro. Pero sabía una cosa, su nariz afilada y sus ojos profundos eran hermosos. Extendí la mano y acaricié suavemente su frente cálida, su nariz, y finalmente sus labios angulosos. Steven se estremeció. Su mirada se oscureció. Andy, estás actuando raro. Retiré la mano de inmediato, en pánico. Mi corazón latía con tanta fuerza que retumbaba en mi pecho. Y de pronto, sentí algo suave y húmedo contra mis labios. El rostro de Steven estaba tan cerca, que mis pestañas rozaban su piel. Se apartó de mí y me dedicó una sonrisa maliciosa. Esa reacción fue aún más rara. Steven no sabía lo de mi condición. Simplemente pensaba que yo era raro. Lo más extraño ocurrió el día 461 desde que nos conocimos. Aquella noche, de repente, desarrollé una fiebre alta. El aroma a lima estalló desde mi piel, intenso y penetrante. Steven lo percibió al instante. Sus ojos se tiñeron de rojo, cada músculo de su cuerpo se tensó con un temblor silencioso. Apretó los puños y rechinó los dientes. ¿Tú también? Entonces salió furioso. Y nunca volvió. Extrañaba a Steven, mucho más cuando me tenían inmovilizado, inyectándome supresores. Desde el pasillo, podía oír las voces fragmentadas de los doctores. Los omegas de alto nivel suelen presentar una diferenciación tardía. Por eso el primer celo del joven Taylor es más doloroso de lo habitual. Y su dependencia hacia un alfa, mucho más severa. Yo, ¿me había convertido en un omega? Casi podía adivinar la parte que Steven no dijo, tú también, eres uno de ellos. Del tipo de persona que él más detestaba.
Todo sonido estaba amortiguado por las capas de roca que nos rodeaban. La cueva parecía completamente sellada del mundo exterior. Siempre había disfrutado del silencio. Pero el silencio no podía apagar el dolor. Empapado en sudor frío, le susurré con voz temblorosa: «Steven, ¿podrías liberar algunas feromonas para que pueda olerlas? Solo un poco. Por favor». Steven y yo teníamos un 100% de compatibilidad. Sus feromonas podían calmarme, incluso aliviar el dolor. En la oscuridad, la voz de Steven era baja y tensa, como si estuviera resistiendo un impulso primitivo. Se burló: «¿Qué pasa? ¿Hoy no trajiste la camisa o la corbata robada?». Me mordí el labio con fuerza, sin poder decir nada. ¡Qué rencoroso! Así que, lo sabía. Sabía que robaba sus camisas y corbatas para olerlas. Ocurrió una noche caótica y dolorosa. Había arrastrado mi cuerpo maltrecho hasta el baño, desnudo y cojeando, para curarme y limpiarme. La figura amoratada y cubierta de moretones en el espejo me resultaba irreconocible. Salvo por la glándula en la nuca, aún intacta. Sin marca. Sin consuelo. Solo una ola de tristeza insoportable. Ni siquiera en mi peor momento de dolor me había sentido tan vacío. El manual tenía razón. Un omega que no ha sido marcado ni reconfortado después del sexo siente vacío. ¿Y tristeza? Era como si mi corazón estuviera envuelto en alambre de púas, apretado y hueco por dentro. Así que, en silencio, tomé una de las camisas de Steven. Y me escondí en el baño para inhalar su aroma. La camisa seguía blanca e impecable, pero estaba impregnada de sus feromonas. Ese aroma familiar a ébano. Era delicioso. Tan característico de él. Cuando mis piernas se adormecieron de tanto estar en cuclillas, con pesar doblé la camisa y la devolví. Pero no pude evitarlo. Oculté la corbata que venía con ella. En mi diario, anoté una nota: «Andy tomó prestada una corbata azul oscuro, con rayas diagonales, de Steven». Y en mi corazón, susurré: «La devolveré cuando deje de sentirme tan triste». Pero ya habían pasado 246 días. Y todavía solía sentirme triste. Antes no era así. Steven solía hacerme muy feliz. Mi voz se volvió aún más baja. «La corbata, te la devolveré». Pero Steven solo se enfadó más. «No te molestes. Tírala». Apenas pronunció esas palabras, el suelo tembló levemente. Desde fuera de la cueva llegó el estruendo de maquinaria pesada. El rescate había llegado. El rugido mecánico aflojó las rocas en la entrada. El espacio a nuestro alrededor se redujo aún más. El oxígeno comenzó a escasear. Steven se puso de pie y caminó hacia la abertura, tomando un puñado de tierra. «Idiotas», murmuró con frialdad. «Este suelo de montaña es inestable. Un deslizamiento era inevitable si llovía». Rodeó mi cuerpo y regresó a su lugar. Su voz era de hielo. «La familia Taylor estuvo a cargo de esta construcción. Lo sabías, ¿no?». No respondí. Él resopló y continuó: «¿Te lanzaron en mi camino solo para ahorrar en materiales y quedarse con la diferencia?». «Qué patético», parpadeé, confundido. «¿La familia Taylor escatimó materiales?». Steven se burló. «Te traje aquí hoy para mostrarte cuánto daño ha hecho tu familia. El lugar donde estamos enterrados. Se suponía que debía estar reforzado con vigas de acero. Pero antes del derrumbe, vi que eran del tamaño equivocado. Se lo dije a mi padre cuando firmamos el contrato: quien usa omegas para complacer a alfas no es más que un animal». Entonces rió amargamente. «Los animales no merecen trabajar con humanos». «Animales». Era la segunda vez que escuchaba esa palabra en su boca. La primera fue 4 años después de que nos separamos. Aquella noche, mi madre señaló una casa cerrada y dijo: «Andy, Steven está ahí dentro. Lo has estado esperando, ¿verdad? Entra». Está en celo ahora. Si no recibe ayuda, podría morir. Tus feromonas pueden salvarlo. ¿Lo ayudarás? Lo haré, dije en voz baja, sin dudar. Se sabía que los alfas de alto nivel perdían el control durante el celo. Algunos incluso entraban en shock por complicaciones graves.
Así que no la cuestioné. Ni una sola vez. La pesada puerta se abrió desde fuera. Me empujaron adentro, con fuerza. La habitación estaba en silencio total. Solo se oía una respiración entrecortada, agitada, resonando en la oscuridad. Entre el aroma denso a ébano, avancé contra la fuerza abrumadora de las feromonas de un alfa clase S. A medida que mis ojos se acostumbraban, lo vi. Steven, colapsado en la esquina, con un mordedor puesto. Había crecido. Sus músculos marcaban su torso desnudo, tenso y duro. Me miró, los ojos inyectados en sangre, muy abiertos. Como un león acorralando a su presa. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo. Ébano y lima chocaron, llenando el aire con una niebla sofocante. Miré a mi alrededor, perdido y temblando. Está oscuro aquí, susurré. Miremos la luna juntos, ¿sí? Como antes. Pero Steven estaba diferente aquella noche. Irreconociblemente peligroso. Aterrador. Reuní el valor y le solté el mordedor. Esto, ¿te ayudará a sentirte mejor? El entrecejo de Steven se frunció profundamente. Gruñó, Andy. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que me convierta en una bestia, que me deje dominar por las feromonas y los instintos primitivos? Sus ojos ardían de rabia. Ni siquiera notó mi expresión de confusión. Entonces déjame darte exactamente lo que querías. El sonido de tela rasgándose llenó el aire. La piel quedó expuesta al frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. Al segundo siguiente, su cuerpo ardiente se abalanzó sobre mí. Su aliento, abrasador, rozó mi oído. Esto fue tu decisión. Te lo mereces. Abrí los ojos de par en par. Ni siquiera entendía a qué se refería con decisión. Antes de poder preguntar, una ola de dolor abrasador me atravesó. Una y otra vez, me ahogué en la agonía y en sensaciones que no podía nombrar. Comparado con eso, el dolor de sus colmillos hincándose en mi cuello no fue nada. Las feromonas ardieron como fuego en mis venas, brotando de la herida y bañando cada rincón de mi cuerpo. Durante 7 días, lloré, grité, luché. Pero nada cambió. Cuando por fin abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. Tenía la garganta seca. Mis muñecas y tobillos estaban vendados, cada uno marcado con moretones profundos. Y en la glándula de la nuca. Una marca de mordida permanente. Steven me había marcado de por vida. Marcar a un omega sin consentimiento mutuo. Era un delito grave para cualquier alfa. Así que nos casamos, rápido. Nos mudamos juntos. Pensé que después de lo ocurrido, Steven volvería a ser como antes. Que ya no me haría daño. Pero estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Solo se volvió peor. Steven solía pararse detrás de mí, su voz tan cruel e implacable como su agarre. Esto es lo que querías, ¿no? Él no veía cómo negaba con la cabeza. No oía mis susurros de por favor, no. Solo quería ayudarte. Cada noche, Steven encontraba una nueva forma de hacerme llorar. Debía haber hecho algo mal. Pero no sabía qué. Quería ser más normal, quizás así entendería por qué Steven siempre estaba tan enfadado. ¿Le temía? Pero deseaba su cercanía. Esa contradicción me destrozaba. Así que pasaba las noches en vela, intentando resolver un rompecabezas imposible. Y al final pensé. Quizás esto era lo que los médicos llamaban dependencia. Steven era mi alfa. Y yo dependía de él sin remedio. Pero Steven me odiaba. Odiaba también mi dependencia. Y eso era un problema aún más imposible. Nadie me enseñó qué hacer. Cuando la persona que más amas te odia. Los sonidos del exterior de la cueva se acercaban, pero mi cuerpo ya había comenzado a temblar incontrolablemente. Los primeros signos de shock. Tal vez no viviría lo suficiente para ser rescatado. Pero si moría, quizás al fin me liberaría de esta cosa llamada dependencia. Quizás Steven hasta se sentiría aliviado. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. De pronto, pensé en Doubao. Doubao era el cachorro callejero que recogí. Quizás el único ser vivo en este mundo que realmente me extrañaría.
Temiendo que Steven no me dejara quedármelo, lo escondí en el bolsillo interior de mi abrigo. Pero nunca fui bueno mintiendo ni ocultando cosas. Steven lo descubrió de inmediato. «Tienes un minuto. Deshazte de él». Apreté con fuerza el bolsillo y di un paso atrás. «Si lo dejo, morirá». Steven volvió a enfadarse. «Voy a contar hasta 3. Si no lo tiras, los dos se van». Me di la vuelta para volver a mi habitación. Steven gritó detrás de mí, «¿A dónde vas?». Me giré y respondí con seriedad, «A empacar mis cosas». Steven frunció el ceño, su voz se elevó de frustración, «¿Te irías por un perro?». Asentí. Él resopló. «¿Y a dónde irías con él?». Pensé 2 segundos. «Aún no lo sé», respondí solemnemente. Steven miró al techo, dio 2 vueltas sobre sí mismo, y luego estalló. «Andy, de verdad que no puedo contigo». «Está bien. Cuídalo. Pero si lo veo orinando o corriendo por ahí, lo entierro vivo». Temblé. Cubriendo las diminutas orejas de Doubao, pensé, no debe escuchar algo tan horrible. El estruendo afuera de la cueva se detuvo por un momento. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, pregunté, ¿podrías cuidar de Doubao por mí? Y no seas tan cruel con él, ¿sí? ¿Cuidarlo? La voz de Steven se escuchaba lejana, pero cada palabra resonó con claridad. «Andy, ¿quién crees que eres? Si estoy de mal humor, podría matarlo frente a ti. Así como hice con tu supresor, ¿recuerdas? Aquella vez». Estaba acurrucado en el suelo, retorciéndome entre olas de calor. Steven había destruido mi último supresor. Deliberadamente. Me miraba desde arriba, con un tono ligero y casual, «¿Oh?». Se me cayó. «Andy, yo también puedo ayudarte. Si me lo suplicas». Los ciclos de celo fácilmente destruían la razón y la dignidad de un omega. Tiré del dobladillo de su pantalón, mi voz entrecortada por el llanto. «Steven. Por favor. Solo un poco de consuelo feromonal. Una marca temporal. Lo que fuera». A través de mi visión nublada, Steven se agachó y susurró al oído con una risa helada, «Lo siento. Tus feromonas son tan repulsivas. Simplemente no puedo obligarme a hacerlo». La vergüenza me devoró por completo. Mis labios temblaban. No pude decir ni una palabra. Así que soporté 3 días en silencio, hasta que finalmente perdí el conocimiento y me llevaron al hospital. Así que aquella vez. Lo hizo a propósito. Ese supresor, mi último recurso, lo destruyó a propósito. ¿Y esas palabras? ¿También las dijiste a propósito, no es así? Intenté no temblar. Dime que me equivoco. No, dijo Steven con crueldad. Tus feromonas realmente dan asco. Algo se quebró violentamente en mi pecho. Los fragmentos eran afilados. Me atravesaron, dejándome cubierto de heridas invisibles. Ya no sentía dolor. Solo frío. Tal vez fue por la forma en que mi respiración se volvió entrecortada, pero Steven sonrió con burla y preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás enojado? En la oscuridad, asentí débilmente. A él no le importó. Enójate todo lo que quieras. Igual volverás arrastrándote a mí como cuando éramos niños. Y era verdad. Siempre que Steven me hacía daño, yo era quien fingía que no pasaba nada, el que en silencio tiraba de su manga para reconciliarnos. Porque tenía miedo de que, si me enfadaba por demasiado tiempo, él se fuera. Y lo perdiera para siempre. Pero esta vez, él había estado enojado por demasiado tiempo. Desde que tenía 14 años hasta ahora, él había estado castigándome todo ese tiempo. Mi conciencia se desvanecía. Murmuré en voz baja, esta vez, no volveré contigo, ¿qué dijiste? La voz de Steven se perdió en el estruendo ensordecedor de las rocas al romperse. Una luz blanca, cegadora, atravesó la cueva. Se escucharon gritos y exclamaciones de asombro. Y yo, por fin, cerré los ojos. Steven, esta vez. Soy yo quien te deja. Cuando la luz explotó ante sus ojos, Steven oyó a un rescatista gritar, «¡Dios mío! Hay muchísima sangre. Alguien está herido. Llamen al equipo médico, ahora».
Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién? ¿De quién era la sangre? ¿Quién estaba herido? Steven forzó los ojos para abrirlos, pero un dolor agudo los atravesó de inmediato. Alguien le cubrió el rostro con un paño oscuro. ¿El Omega que estaba atrapado contigo, no lo sabías?, dijo un rescatista. Steven se estremeció con violencia. Arrancó el paño de su cara y retrocedió tambaleándose hacia la cueva. «Presidente West, no debe abrir los ojos todavía», gritó alguien tras él. «Debe abandonar el sitio de inmediato». Steven no escuchaba nada. Empujó voces y cuerpos a su paso, hasta llegar al borde del círculo médico que rodeaba la entrada. Su voz tembló. «Andy. Sal. ¿Qué clase de juego estás jugando ahora?». No hubo respuesta. Finalmente, no pudo contenerse más. Empujó a unas enfermeras y miró dentro de la cueva. Sangre. Andy yacía acurrucado en un charco de ella, los ojos cerrados con fuerza, el rostro de porcelana bañado por una única lágrima. Sin expresión alguna. Los médicos intentaban detener la hemorragia apresuradamente. Uno gritó: «Sus heridas son graves, está en shock. Debemos llevarlo al hospital inmediatamente». Steven se quedó congelado, ensordecido por el horror silencioso ante él. La sangre bajo Andy se filtraba en su visión como una cuchilla ardiente. «J.E.». Steven soltó una risa rota y corta. «No puede ser». Su voz flaqueó. «¿Cómo pudo resultar herido?». «Durante el derrumbe, nosotros». El doctor lo interrumpió, frunciendo el ceño. «Fue golpeado por escombros. La herida concuerda con un trauma por impacto. Es tan delgado, que la roca casi atravesó su cintura». «Escombros caídos». Entonces Steven lo recordó. Ese momento en que las piedras comenzaron a caer. Andy lo había empujado fuera del camino, así que la roca que golpeó a Andy estaba destinada a él. De pronto, no podía respirar. Agarró a su asistente por el cuello de la camisa y gritó: «Llama a alguien, al helicóptero». «¿Ya?». El rugido del helicóptero era ensordecedor, pero Steven aún podía oír el suave y constante goteo de sangre junto a sus pies. Andy seguía sangrando. La gasa presionada contra su herida estaba empapada, la sangre se desbordaba por el borde de la camilla. Y se acumulaba a los pies de Steven. El olor a feromonas flotaba denso en el aire. Como una mano apretada en su garganta. Steven miró el rostro pálido de Andy bajo la mascarilla de oxígeno, y las palabras que él dijo en la cueva resonaron en sus oídos. Lo había acusado de usar feromonas para seducirlo. Lo había llamado repugnante. Ahora, Steven sentía como si un carbón encendido se le hubiese alojado en la garganta. 1000 agujas perforaban su pecho. El médico retiró la gasa empapada y presionó una nueva con más fuerza. Steven contuvo la respiración, el ceño fruncido profundamente. Como si pudiera, de algún modo, sentir el dolor de Andy. Pero Andy permanecía en silencio, sin mostrar el más mínimo signo de sufrimiento. ¿No siente dolor?, preguntó Steven, ronco. El médico hizo una pausa y luego respondió: «Por supuesto que sí. La herida es grave. En la etapa inicial, el cuerpo libera una oleada de adrenalina que puede adormecer el dolor temporalmente. Pero cuando desaparece, el sufrimiento se vuelve insoportable». El doctor lo miró, con sospecha. ¿No dijo nada mientras estaban atrapados? ¿Ni siquiera un quejido? ¿Andy gritó? No. No lo hizo. Solo susurró suavemente, pidiéndole a Steven si podía darle un poco de feromona, solo para calmar el dolor. Incluso cuando Steven lo agredía en medio de su rabia, aunque fuera con dureza. Andy apenas fruncía el ceño, y luego murmuraba en fragmentos rotos, más suave: «Por favor». Y después, cuando el dolor era demasiado, se escondía en el baño y olía en silencio la camisa y la corbata que había robado. En 3 años de matrimonio, nunca le pidió a Steven consuelo feromonal. Ni siquiera cuando le dolía. Solo en aquella cueva oscura, por primera vez, pidió. Suplicó, incluso. Por un poco de alivio. Por un poco de paz. ¿Y qué recibió a cambio? El rechazo cruel de Steven. Una cadena de burlas frías y mordaces. Paz.
Steven se abofeteó, con fuerza. Ni siquiera se había dado cuenta de que su omega estaba herido. No detuvo la hemorragia. No alivió el dolor. Bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza, el ceño fruncido en un nudo imposible de desatar. Con las palmas en la frente, se aferraba a un pensamiento desesperado: cuando Andy despierte, me disculparé. ¿De inmediato? Seré mejor con él. Más amable. Nunca más lo heriré. Ha perdido demasiada sangre. Necesito un nutricionista, planificarle las comidas, ayudarlo a recuperarse. Su mente giraba con planes, pero todos se hicieron añicos por una alarma aguda. Se congeló. Miró el monitor. Una línea recta. Tardó un segundo en comprender la realidad. Todo lo que había planeado. Quizás nunca sucedería. Tuve un sueño muy, muy largo. Tan largo, que parecía abarcar los 10 años del pasado. En el sueño, tenía 13 años otra vez, escondido bajo una mesa mientras un grupo de niños se burlaba de mí. Pero esta vez, Steven estaba con ellos. Con mis padres. Con mi hermana. Todos tenían la misma expresión burlona. Así que... nunca hubo diferencia entre ellos. Intenté quedarme bajo la mesa para siempre, pero mi madre me sacó a la fuerza del brazo. Me dolió. Deberías estar agradecido de haberte diferenciado como Omega. Y de haber hecho pareja al 100% con el heredero de la familia West. Si no fuera por eso, hace tiempo que te habría votado. Un Omega nace para depender de un alfa toda la vida. Casarte con Steven es el único valor que tendrás jamás. ¿Así que por eso me usaron? ¿Porque soy un Omega? En ese momento pensé. Si tan solo no fuera un Omega, entonces me habrías descartado. Y tal vez eso hubiera sido mejor. ¿Qué estar atado a Steven todos estos años? El sueño se volvió caos. Vi un acuerdo de divorcio en mis manos. La voz de Steven venía de todas partes. Andy. Andy, ¿dónde estás? Lo siento. Me arrepiento de todo. ¿Podemos no divorciarnos? Apreté los papeles contra mi pecho. Y corrí. No tienes derecho a arrepentirte, Steven. Corrí más rápido. Andy, por fin eres libre. A partir de ahora, vive como tú quieras. Corrí aún más. Hasta que la niebla empezó a disiparse. Pero justo cuando estaba por salir, tropecé. Mi pie derecho se sacudió bajo la manta, tirando de la herida en mi cintura. Y el dolor estalló. La voz ronca de Steven sonó en mis oídos. Andy, llevas inconsciente 2 días. Por fin has despertado. Apenas fruncí el ceño. Y ya estaba gritando, doctor. Llamen al doctor. Luego se inclinó junto a mi oído y susurró con dulzura, Andy, ¿aún te duele? No tengas miedo. He liberado muchas feromonas. Una vez que las huelas, te sentirás mejor. ¿Feromonas? Pero no olí nada. Abrí los ojos lentamente. Y vi el rostro sin afeitar de Steven. Todavía llevaba el mismo traje del día del derrumbe, manchado de barro y mugre. La cabeza todavía me daba vueltas. Mis extremidades estaban pesadas y entumecidas. Reuní toda la fuerza que me quedaba y dije, dame los papeles del divorcio. Luego todo volvió a oscurecerse. Antes de perder el conocimiento, alcancé a ver la expresión atónita y angustiada de Steven. Parecía como si hubiera olvidado la promesa que él mismo me hizo alguna vez. Pero eso ya no importaba. Yo sí la recordaba. No supe cuánto tiempo dormí. Me despertaron unos murmullos junto a la cama. La pérdida excesiva de sangre puede provocar complicaciones impredecibles, decía con cautela el médico. Y el paciente parece haber sufrido una privación prolongada de feromonas. ¿Nunca le diste a tu Omega consuelo feromonal? La voz de Steven era baja, ronca por la culpa. No. Ni siquiera cuando el dolor era insoportable para él. Nunca le di nada. El médico suspiró. No importa. Aún estás a tiempo de hacerlo bien. Puedes empezar ahora, libera más feromonas, tantas como necesite. Ya liberé muchas, respondió Steven, inusualmente derrotado. Pero él sigue sudando por el dolor, incluso se ha mordido el labio.
El médico tomó un dispositivo y escaneó la habitación. B. Frunció el ceño. La concentración de feromonas en el aire es efectivamente alta. Pero, hay algo raro. Ya no puedo olerlas, susurré. Ignorando la expresión atónita de Steven, añadí en voz baja, y no creo que yo pueda liberarlas tampoco. Ordenaron pruebas de emergencia. Pronto llegó el diagnóstico. Daño hemorrágico en las glándulas. Eso significaba que ya no podía secretar feromonas. Y que nunca volvería a olerlas. Me había convertido en un beta otra vez. Eso, era una buena noticia. Pero claramente, Steven no lo veía así. Su rostro se puso pálido al romper el informe en pedazos. Luego agarró al médico por el cuello y gritó, «¡Vuelvan a hacer la prueba!». Esto no puede estar bien. Señor, por favor, cálmese. Nuestros resultados son precisos. Steven finalmente lo soltó. Se quedó allí, en silencio, durante mucho tiempo. Luego preguntó, con voz rasposa, ¿cuándo se recuperará? El médico respondió con lástima contenida, tal vez mañana. Tal vez, nunca. Esa noche, como las noches anteriores, Steven se quedó a mi lado, pero su espalda, siempre recta, ahora estaba encorvada. Sus hombros parecían cargados de plomo. A medianoche, me desperté de nuevo por el dolor. Al ver mi rostro torcido de incomodidad, Steven se apresuró a darme más analgésicos. Pero el exceso de uso de feromonas también le había pasado factura a él. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Lo siento. Lo siento tanto. Una lágrima resbaló de sus pestañas. Y cayó sobre la mano que sostenía el vaso. Andy, nosotros. Giré la cabeza y cerré los ojos. Ya no voy a hablar contigo. Y esta vez lo decía en serio. La habitación del hospital quedó en silencio. Oí la respiración entrecortada de Steven. Jadeaba y murmuró, ¿podemos empezar de nuevo? Quise maldecirlo. Pero si no podía cumplir mi propia palabra, no tenía derecho a exigírselo a los demás. Así que me contuve. Steven asumió que solo estaba cansado. Me dio palmaditas suaves, como si intentara calmarme para dormir. Debió de tomar mi silencio como una súplica muda de consuelo. Desde ese día, empezó a hablarme mucho, su tono, inusualmente suave. Andy, no seas así, ¿sí? Te juro que ya no seré duro contigo. Te trataré bien. Organizaré una exposición para ti, ¿de acuerdo? Podemos elegir la galería cuando te den el alta. Di algo, Andy. Incluso si quieres gritarme, está bien. Lo miré en silencio. Por un momento, parecía el Steven de antes. ¿Por qué, entonces? ¿Por culpa? ¿O porque me había vuelto beta de nuevo? Probablemente ambas. Tal vez porque se enteró de que me había convertido en beta, Alex, quien nunca me había visitado, apareció de pronto en el hospital. Llevaba un maquillaje cargado y liberó deliberadamente sus feromonas frente a Steven. Presidente West, ahora puede considerarme, ¿cierto? Un alfa raro como usted no debería conformarse con un beta. Claro, mis feromonas no coinciden al 100% con las suyas, pero también huelen muy bien. Se inclinó hacia él. ¿Quiere olerlas? Una sombra de frialdad se acumuló en los ojos de Steven. Si viniste por esto, dijo sin emoción, lárgate. El rostro excesivamente maquillado de Alex se contrajo. Presidente West, ¿usted? Alguien, sáquenla. Dos hombres de negro abrieron la puerta y la tomaron por los brazos. Mientras la arrastraban, Alex chilló, furiosa y humillada, Steven. ¿Quién te crees que eres? Ni siquiera sabes que te casaste con un retrasado mental. La mirada de Steven se volvió glacial. Levantó una mano para detener a los guardias. Su expresión se tornó sombría. Su voz fue aterradoramente baja. Dilo otra vez. Alex se soltó de los guardias y tiró de su falda. ¿Qué, en serio no lo has entendido? Andy es autista. Es un retrasado. Vio el rostro de Steven torcerse de asombro y soltó una carcajada. Cuando parecía que te íbamos a perder, mi mamá le dijo a Andy que te morirías si nadie te ayudaba con el celo.
2 frases bastaron para meter a ese idiota en la sala de aislamiento. Aunque todos sabemos cuán peligrosos se vuelven los alfas durante el celo, él entró como un tonto, creyendo que te salvaba la vida. Ja. Todos pensamos que moriría ahí dentro, pero ese imbécil sobrevivió, y hasta terminó casándose contigo. Yo escuchaba en silencio, sin expresión. Mi mente regresó a esa cama de hospital, el año que fingí dormir, escuchando la verdad. Mi madre dijo, fastidiada, no esperaba que viviera. Si hubiera muerto, podríamos haber sacado una gran indemnización de la familia West. La voz de mi padre bajó. Baja la voz. No murió, pero tenemos otras formas, como obligar a Steven a casarse con él. Así que... Steven morirá fue una mentira que mi madre me dijo. El que siempre debió morir, era yo. Alex seguía maldiciendo, estamos juntos en esto. El derrumbe afecta tanto a la familia West como a la Taylor. Si nos tocas, te arrastramos con nosotros. Despídete de tus miles de millones. Estás atado a ese idiota de por vida. Steven estalló. Se lanzó hacia ella, la agarró del cuello y la estampó contra la pared. Palabra por palabra, entre dientes, siseó, si vuelvo a oírte hablar así de Andy, muérete. No la soltó hasta que su rostro se tornó morado. Ella cayó al suelo, tosiendo y jadeando, mientras Steven la observaba fríamente desde arriba. ¿10.000 millones? Una ganga para enviar a ustedes 3 directo al infierno. Alex se quedó helada, luego lo miró con horror. ¿Estás loco? Steven, te volviste loco. La arrastraron fuera entre gritos. Su voz se cortó de golpe al cerrarse la puerta. El silencio volvió a la habitación del hospital. Steven se giró lentamente, como una máquina oxidada y rota. Sus labios temblaban. Solo escapó un leve suspiro. Me recosté contra el respaldo de la cama y sostuve su mirada con calma. Como aceptando cada cosa horrible que había hecho. Andy no era anormal, tenía una enfermedad. No hubo manipulación en su devoción ni en su sacrificio. Andy solo quería salvarlo. Para él, Steven era el único color en un mundo gris. La única luz de luna. Pero ahora, a Andy ya no le gustaba Steven. Eso lo sabía. La mirada de Steven cambió. En su ternura y búsqueda, ahora había un rastro de tristeza. Incluso su tono se suavizó, como si hablara con un niño. Quise decirle que no era un discapacitado mental. Al día siguiente, un abogado de la familia West llegó al hospital. Me informó que Steven había reunido pruebas suficientes de los crímenes de los Taylor y que ya los había denunciado por malversación de fondos y negligencia grave. El abogado me preguntó, señor Taylor, el presidente West me indicó que, si desea presentar cargos por abuso contra la familia Taylor, puedo ayudarlo. Levanté la mirada y respondí, quiero disolver mi matrimonio con Steven. ¿Puede ayudarme con eso? Menos de 2 semanas después, escuché la noticia, los 3 miembros de la familia Taylor habían sido arrestados. Steven había contratado a un equipo legal de élite para asegurarse de que permanecieran mucho tiempo en prisión. Pero Steven no vino al hospital esos 2 días. Dijeron que había perdido miles de millones por el caso y que su padre lo había golpeado brutalmente. La siguiente vez que lo vi, los moretones en su rostro aún no se habían desvanecido. Fingió que nada había pasado. Andy, nadie volverá a hacerte daño. ¿Pero quién más me hirió? Fuiste tú. ¿Pero quién más me hirió? Fuiste tú. Cuando pedí el divorcio por 3ª vez, una mujer elegantemente vestida vino a verme. Era grácil, pero su rostro estaba lleno de tristeza. Tú debes ser Andy, ¿verdad? Dijo. Hola, soy la madre de Steven. Me sorprendí. Steven nunca la había mencionado. Ella sonrió suavemente, con una voz baja y delicada. Tienes unos ojos tan grandes, realmente eres muy lindo. No me extraña que a Steven le gustaras tanto. Le agradecí con cortesía y pregunté, ¿quería hablarme de algo? Su sonrisa se desvaneció. Vine a hablarte de Steven. Fui marcada a la fuerza por su padre. Estaba en celo y él en racha. 2 personas dominadas por las feromonas, como animales, y así fue. Poco después quedé embarazada de Steven, y solo entonces nos casamos. Como puedes imaginar, no éramos felices.
No fui una buena esposa ni una buena madre. Odiaba a su padre, y también odiaba a Steven. Lo veía como un error. Nunca lo abracé, nunca le di afecto. Le gritaba. ¿Le pegaba? Comenzó a sollozar desconsoladamente. Fruncí el ceño y dije, eso no estuvo bien. No, no lo estuvo. Se secó los ojos con un pañuelo. Y por mi culpa, Steven creció lleno de odio, hacia mí, hacia su padre, hacia todos los Omegas. Es todo culpa mía. Andy, se levantó y tomó mi mano, su voz temblaba, por favor, ¿puedes perdonarlo? Está sufriendo muchísimo. No come, no bebe, no duerme, solo lee libros sobre autismo. No quiso hacerte daño. Por favor, ¿podrías darle otra oportunidad? Estoy muriendo, esto es lo único que puedo hacer por él antes de irme. La miré con calma y le dije, que usted esté muriendo no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Si de verdad lo lamenta, debería decírselo a él en persona, pero en cuanto a lo que le hizo antes, me temo que eso no se puede deshacer. Uno de los pocos beneficios de que te vean como un tonto, es que ya no estás atado a las expectativas morales. Ella abrió mucho los ojos, mirándome sin entender. Grandes lágrimas rodaron por sus mejillas, cayendo sobre el dorso huesudo de sus manos. No dijo nada más. Al irse, parecía que el último gramo de fuerza había abandonado su cuerpo. Debió encontrarse con Steven fuera de la habitación, porque escuché cómo gritaba, ¿por qué actuaste por tu cuenta? ¿No te necesito? Nunca te he necesitado. Siguieron unos sollozos ahogados, y luego, silencio. Cuando Steven volvió, tenía los ojos enrojecidos. Lo siento. No sabía cómo encontró este lugar. Me miró y preguntó con voz ronca, ¿qué te dijo? ¿Puedes contármelo? Tú estás sufriendo, dije simplemente. Ella está muriendo. Steven apretó y soltó los puños. Es karma, dijo, con dificultad. Como ya le estaba hablando, fui directo al grano, ¿cuándo podremos finalizar el divorcio? Andy, lo que quieras, aunque no sea divorciarnos, solo dilo, ¿de acuerdo? Para entonces, Steven probablemente ya había leído varios libros sobre autismo. Había aprendido todos los métodos convencionales para comunicarse con personas autistas. Me repugnaba su tono y su forma de hablar. Negué con la cabeza y, una vez más, me negué a responder. Pero al día siguiente, Steven trajo a mi antigua doctora de intervención conductual. Era una mujer amable. ¿Cuánto tiempo sin verte, Andy? Asentí y pregunté, ¿la trajo Steven? La doctora George negó con una sonrisa. No. Es solo que hacía mucho que no venías a la clínica y tu número no funcionaba, así que lo contacté. Pero sí, Steven me habló mucho sobre ti. Pensé que estaría más preocupado por tu estado y tratamiento, pero no. Lo que más le importaba era lo que te gusta y lo que no. Preguntaba cómo hacerte sentir cómodo, cómo ayudarte a relajarte, cómo hacerte feliz. Incluso preguntó qué debía hacer si te hacía enojar, cómo recuperarte. Fruncí ligeramente el ceño, incómodo. ¿Está aquí para hablar en su nombre? No. La doctora George sonrió y negó con la cabeza. Le dije que las personas con autismo pueden ser difíciles de alcanzar, como estrellas lejanas o perlas escondidas dentro de una concha cerrada, pero si alguna vez ganas su confianza, su aceptación y su dependencia, es un regalo raro. Significa que esa perla abrió su concha por voluntad propia, mostrándote su parte más suave y vulnerable. Al oír eso, Steven lloró. Lloró mucho. Dijo que había herido a la persona más valiosa de su vida. Dijo que te ama. Dijo que sabe que se equivocó. Sí. Pero ahora, esa carne blanda dentro de la concha está herida, gravemente. Y la concha se ha cerrado de nuevo. La doctora York continuó, Andy, no estoy aquí para convencerte. Pero hay cosas que deberías saber. ¿Qué cosas? Pregunté, en blanco. Ella respondió suavemente, necesitas saber que no solo eres objeto de burla o lástima. Mereces ser visto, respetado, incluso amado. Mereces tomar tus propias decisiones. Mereces vivir con libertad. Sonrió. Y yo también. Creo que me sentí más seguro de lo que realmente quería.
El enrojecimiento de los ojos de Steven nunca desapareció, aunque seguía fingiendo estar lleno de energía frente a mí. Andy, creé un fondo benéfico para el autismo. ¿Puedo ponerle tu nombre? Donaré dinero cada año para que más personas con autismo reciban atención y tratamiento. ¿Te parece bien? Miré su expresión ansiosa y respondí con frialdad, eso es asunto tuyo. A mí solo me importa saber cuándo nos vamos a divorciar. La sonrisa de Steven se congeló. Me miró durante mucho tiempo. Luego cayó de rodillas frente a mi silla de ruedas y me agarró la mano. Andy, seamos como antes, ¿sí? Aparté mi mano y levanté la bata del hospital para mostrarle la cicatriz. Es grande, dije. Ya no podemos volver a lo de antes. Había visto esa cicatriz muchas veces, y aún así parecía que lo sorprendía. Sus ojos se pusieron rojos de inmediato. Temblaba, quería tocarla, pero su mano se quedó suspendida en el aire. Lo siento, Andy. No sabía que estabas herido. Lo siento tanto. Lo encontraba agotador. Lo interrumpí. Me prometiste el divorcio. No te retractes. Steven se quedó congelado, en silencio durante mucho tiempo. Luego me rodeó suavemente con los brazos. Andy. Por favor, no me dejes. Me puse rígido en su abrazo, todo mi cuerpo tenso. Steven seguía postergando. Un momento decía que su abogado estaba ocupado, al siguiente que había un problema con los papeles del divorcio. Hasta que finalmente llegó su celo. Después de que me dieron de alta, empezó a trabajar desde casa. Un día, cuando salió de su estudio, su rostro estaba enrojecido, y el sudor perlaba su frente. Sabía que sentía dolor. Pero esta vez, lo soportaría solo. Tal vez eso era lo que quería. Porque sin el aroma de feromonas de Lima, ya no podía perder el control. Steven se tambaleó hasta el dormitorio. Como un loco, revolvió toda mi ropa y se acurrucó entre ella como un pájaro anidando. Su respiración temblaba mientras inhalaba desesperadamente los rastros restantes de Lima. Pero por desgracia, ya casi no quedaba aroma. Steven levantó la vista hacia mí, con los ojos suplicantes. Abrázame, Andy. Me toqué la glándula plana en la nuca, saqué un inhibidor, y con expresión neutra, le dije, ya no tengo feromonas. Deberías ponerte el inhibidor. El dolor cruzó los ojos de Steven. Extendió la mano y murmuró con voz áspera, está bien. Te daré el divorcio. De repente retiré mi mano. Hubo muchas veces en que Steven usó feromonas o inhibidores para obligarme a hacer cosas que no quería. Hoy, era mi turno. Imité su tono, lo miré desde arriba y dije, ¿quieres algo? Entonces paga el precio. Su mandíbula se tensó, sus ojos se enrojecieron. No me voy a divorciar de ti. Rugió. Crash. El inhibidor se hizo trizas contra el suelo. Avancé en mi silla de ruedas. Las ruedas trituraron los fragmentos mientras me acercaba a él. Steven, dije, ¿recuerdas que tú también solías tratarme así? Mirándolo a los ojos inyectados en sangre, continué, dijiste que odiabas estar controlado por las feromonas. Entonces, ¿no deberías haberte extirpado tus propias glándulas? Sin glándulas. Sin feromonas. Sin impulsos primitivos para controlarme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué culpar a los demás? Retrocedí, viendo cómo Steven colapsaba entre mi ropa dispersa como un adicto, sollozando sin control. Steven, llamé su nombre. Igual que solía hacerlo. Y luego dije, te odio con toda el alma. Steven finalmente accedió al divorcio. Su celo ni siquiera había terminado cuando ya tenía a los abogados gestionando todo. Escuché que esta vez su celo fue muy violento, ya había necesitado tratamiento de emergencia 2 veces. El doctor dijo que era porque su cuerpo y mente habían sufrido daños severos. Una mañana soleada, me fui de la mansión sin mirar atrás. Tiré mi teléfono, cambié de número y me llevé a mi cachorro a una ciudad que nunca había visitado. Gracias a mi talento para el dibujo, encontré trabajo en una editorial ilustrando portadas de libros. Me tomó tiempo adaptarme a esta nueva vida, pero con el tiempo, la encontré pacífica y cómoda. Dejar a Steven pareció traerme suerte.
Por ejemplo, encontré un apartamento valioso justo al lado de la editorial que incluso aceptaba mascotas. Y siempre parecía ganar sorteos cuando compraba en la tienda de conveniencia. A veces era un aire acondicionado. Otras, una nevera o un microondas. Como nunca veía esos electrodomésticos en exhibición, una vez sospeché que era una estafa. Después, el encargado de la tienda me explicó pacientemente que simplemente había sido el cliente número 888, 999 y 1111. Así que empecé a creer que de verdad tenía suerte. Ni siquiera me sorprendía ya ver fuegos artificiales estallar desde una azotea durante un apagón. Mi apartamento estaba a solo 500 metros de la editorial. Entre ambos, había un pequeño restaurante que servía un increíble arroz en cazuela. El dueño solía agregar ingredientes lujosos a mis comidas, como carne wagyu o langostinos tigre, afirmando que era el cliente afortunado del día. Así, mi vida se convirtió en un bucle predecible de 3 puntos, la editorial, el restaurante de arroz y mi casa. Y me gustaba. Una vida simple, estructurada. Incluso disfrutaba quedarme haciendo horas extra, porque cuanto más tiempo pasaba dibujando en la oficina, más podía ahorrar en electricidad. Los fines de semana soleados, a veces salía a hacer bocetos al aire libre. Comencé a intentar dibujar cosas más allá de la luna. Aprendí a usar el metro, aunque a menudo perdía el tren por la ansiedad que me causaban las multitudes. Cuando llegaba a casa, abrazaba a mi perro, Dou Bao, y veía una película. Y pensaba, esta clase de vida, podría vivirla para siempre. A veces, sin embargo, de repente sentía como si alguien me estuviera observando en silencio. En la entrada de la tienda de conveniencia, debajo de la editorial. En el metro. O en el parque donde hacía bocetos. Pero cuando me giraba, no había nadie. No, no podía ser él, me decía a mí mismo. Ese nombre era como una cicatriz. Cuando no lo veía, podía fingir que no existía. Pero al vislumbrarlo siquiera, el dolor regresaba con fuerza, como si todo hubiera ocurrido ayer. No veía las noticias, ni escuchaba rumores, solo para evitar oír algo sobre él. Después de haberme lesionado, mi cuerpo nunca se recuperó del todo. Siempre que el clima se volvía frío o nevaba, inevitablemente me enfermaba. La cicatriz en mi cintura comenzaba a picar y a arder. Y justo antes de la siguiente nevada, la editorial programó de repente un chequeo médico. Me ponían nervioso los hospitales llenos de gente, así que pregunté, ¿no ya nos hicieron un chequeo hoy más temprano? Mi supervisor sonrió y dijo, Andy, como eres uno de nuestros empleados estrella, te toca un chequeo adicional en una clínica privada, sin filas. Cuando no respondí, alzó una ceja y añadió, es un beneficio de la empresa. Incluso incluye un regalo. Está bien. Después de pasar la noche preguntándome qué sería el regalo, fui al día siguiente de buen humor. Tras una serie de exámenes, el médico me advirtió seriamente que me mantuviera abrigado y me recetó una montaña de medicamentos. Entre ellos, incluso había una crema para cicatrices. Más extraño aún, todo era gratuito. Y encima me dieron un paquete de salud por un año. Empecé a sospechar que algo no cuadraba. Imaginé que quizás el hospital le debía dinero a la editorial, así que lo compensaban con beneficios de bienestar para empleados. Abracé la gran bolsa de medicinas con el corazón apesadumbrado. Si hubiera sido dinero en efectivo, ¿cuánto habría valido todo eso? Resultó que ese hospital no era tan eficaz. Me resfrié de todas formas 2 semanas después. Después del trabajo, caminé solo a una clínica cercana para revisarme. La sala de emergencias estaba tranquila, lo cual me gustó. El médico miró mi informe y dijo que debía hospitalizarme. Es un resfriado con una leve infección pulmonar. Nada grave, pero es más seguro quedarte internado. Sacudí la cabeza rápidamente. No es necesario, doctor, solo quiero una inyección intravenosa. Quedarme atrapado en un hospital ruidoso y caótico era peor que la muerte para mí. Después de prometer una y otra vez que tomaría mi medicación y recibiría mis inyecciones a tiempo, el médico finalmente accedió. La sala de infusión no estaba muy cálida. Me acurruqué contra la pared, con la capucha de mi chaqueta acolchada cubriéndome la cabeza. Los pacientes se fueron marchando poco a poco, uno tras otro. Me relajé un poco. El sueño empezó a invadirme.
Medio dormido, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Esa persona apartó con suavidad mi hombro de la pared fría y lo apoyó contra su costado, sosteniendo con su cuerpo mi cabeza que se inclinaba. Quizás era el efecto del medicamento. Quise despertar, pero mis ojos no se abrían. Lo único que pude murmurar, medio dormido, fue, perdón. Cuando desperté, una enfermera estaba retirando mi suero. El asiento a mi lado estaba vacío. Sosteniendo la gasa sobre la marca de la aguja, pregunté, gracias. ¿Sabe quién era el paciente que estaba aquí? La enfermera me miró, sorprendida. No era un paciente. Pensé que ustedes habían llegado juntos. Le di las gracias distraídamente y salí del hospital. El viento era helado. Un taxi estaba estacionado justo afuera. El conductor bajó la ventanilla y me llamó, hola. Viaje gratis por tiempo limitado. Me acerqué y pregunté en voz baja, ¿te envió Steven? El conductor dudó un instante y luego tartamudeó, yo no lo conozco. Me dio 100 yuanes y me dijo que esperara a un chico con chaqueta blanca. Eres tú, ¿verdad? ¿Subes? La sangre se me subió a la cabeza. Comencé a temblar sin control. Era él. Ese maldito fantasma que no desaparecía. Ignorando los gritos del conductor, me giré y salí corriendo. La capucha se me voló. El viento cortaba mi cuello, mi cara, mis ojos, como cuchillas. Una sombra alta me perseguía desde atrás, cada vez más cerca. Andy. Por favor, no corras más. Esa voz, familiar y extraña a la vez. Corrí más rápido. Pero en la esquina tropecé y caí, demasiado lastimado para levantarme. Al siguiente segundo, alguien me levantó del suelo. ¿Dónde te caíste? ¿Te hiciste daño? Me debatí entre sus brazos. Cerré los ojos con fuerza para no verlo. Me tapé los oídos para no oírlo. Grité, aléjate de mí, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no me dejas en paz? Steven. Eres horrible. Estuve tan cerca de olvidarte, solo faltaba un paso. Mi estallido lo sorprendió. Me bajó con suavidad a los escalones de piedra y retrocedió 2 metros. ¡Más lejos! Le grité. Steven dio 2 pasos más hacia atrás. Me puse de pie, cojeando hacia casa. Después de unos pasos, grité, sígueme. Él respondió desde atrás, ¿qué? Desde aquí no te oigo. Descarado. Le lancé una mirada fulminante, pero decidí apurarme a casa. Después de una ducha caliente, caminé nervioso por la sala durante un rato. Finalmente, me acerqué a la puerta. Espié por la mirilla y lo vi. La nieve derretida había empapado sus hombros. Estaba frente a mi puerta, con los ojos fijos hacia adelante, como si pudiera ver a través del panel de madera. Y hasta mi corazón. Dou Bao ladró en mis brazos, mirando hacia la puerta. Andy, ¿me escuchas? La voz de Steven llegó suave a través de la madera mientras se apoyaba contra la puerta. Ayer, mi madre falleció. ¿Esa Omega hermosa pero de corazón frío? Apreté con fuerza el pomo de la puerta. Escuché su voz ronca continuar, ya no tengo madre, solía odiarla, pero ahora pienso, incluso tener a alguien a quien odiar era mejor que no tener a nadie. ¿Por qué murió tan pronto? Ni siquiera me pagó lo que me debía. Mis dedos se tensaron, y luego se aflojaron. Al final, no abrí la puerta. Tras un momento de silencio, lo oí deslizarse por la pared y sentarse. Solo me quedas tú, Andy. Puedes seguir odiándome. Pero por favor, no me cierres la puerta. No te escondas de mí, ¿sí? Luego se levantó, dándole la espalda a la puerta. Andy, mire. Hice lo que me pediste. Me estirpé las glándulas. Abrí los ojos de par en par, y a través de la mirilla, lo vi, una cicatriz horrenda atravesando la parte posterior de su cuello. Ese lunático. Había pasado un año. Steven se veía cansado, pero su descaro había crecido. Empezó a seguirme en silencio, todos los días. Esperaba fuera de la editorial desde la mañana hasta la noche, se sentaba abiertamente en la sala de infusión. Me acompañaba mientras me ponían el suero. Y cuando por fin me recuperé, Steven cayó enfermo.
con fiebre alta, se presentó en la puerta de mi casa. Andy, ¿puedo entrar, solo un momento para calentarme? Lo miré fríamente. Deberías ir al hospital. Él esbozó una sonrisa débil y dijo con voz baja, está bien, entra tú. Yo estaré bien aquí afuera. Pero en cuanto cerré la puerta, escuché un fuerte golpe afuera. Por supuesto, de algún modo, Steven terminó en mi sofá. Yo estaba de pie sobre la alfombra beige entre el sofá y la mesa de centro, frunciendo el ceño. Mentiroso. No te desmayaste en absoluto. Steven levantó la vista y sonrió. Me resbalé. Me di la vuelta. Solo vete a casa y haz tu trabajo. Deja de molestarme. Él dijo, mi padre recuperó la empresa. Ahora solo dirijo la fundación benéfica. Se acercó, sus manos ardientes sujetaron mis hombros. Se llama Andy. Bonito, ¿no? Cuando me extirparon las glándulas, casi muero. Estuve en coma 3 meses. Y en esos 3 meses, soñé contigo constantemente. Cuando desperté, pensé. Aunque nunca me perdones, aunque me odies, está bien. Solo quiero cuidarte. En silencio. Asegurarme de que estés sano y salvo. Sus manos temblorosas apretaban mis hombros. Yo no me atrevía a girarme. ¿Los regalos de la tienda de conveniencia, fuiste tú? Fui yo. ¿Los chequeos médicos? ¿También ese hospital? Sí. Me giré de golpe, fulminándolo con la mirada. Mi trabajo, también fuiste tú. No. No. Steven levantó ambas manos sobre la cabeza, rindiéndose. Cuando te encontré, ya habías conseguido ese trabajo por tu cuenta. Entrecerré los ojos. ¿Y este apartamento? Lo compré yo. ¿La tienda de arroz en cazuela? No, esa no es mía. Solo mandaba carne wagyu y langostinos tigre regularmente para que los agregaran a tus comidas. Puse las manos en la cintura. ¿Qué más? Los fuegos artificiales, dijo, mirándome como un niño culpable. Durante el apagón, me preocupaba que tuvieras miedo. Así que los encendí desde la azotea de enfrente. No dije nada. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, cayendo silenciosas por mis mejillas. Los ojos de Steven se llenaron de dolor mientras me abrazaba con fuerza, suplicándome que no llorara. No pude escapar. Ahogado en sollozos, murmuré, Steven, eres lo peor. Él asintió y no dejaba de disculparse. Finalmente, preguntó, Andy, ¿puedo redimirme? ¿Puedo quedarme a tu lado, por favor? No respondí. Volteé la cara hacia la ventana y miré la nieve que caía en silencio afuera. Y en ese momento, pensé. Este invierno parece que durará mucho tiempo, pero, de algún modo, ya no le tengo miedo.